Continuamos con esta pregunta que dio tanto que hablar. En el vídeo anterior habíamos comprobado que tanto la relación P como la relación Q no eran relaciones de orden por diferentes motivos. Entonces ahora pasamos a las relaciones R y S. Entonces ya anticipo, está bastante claro, creo que veremos con mucha claridad que S es indiscutiblemente una relación de orden. En el tema de R, yo personalmente la hubiese visto como relación de orden, explicaré por qué. El profesor de la asignatura ha dejado claro que no es una relación de orden. Entonces, bueno, vamos a verlo. Empezamos con la S entonces. Y la S es, N tiene una relación, aquí estamos, N tiene una relación con M si solo si existe K, que es un número natural, que satisface esta ecuación. O sea que M al cuadrado va a ser igual que K más N al cuadrado, ¿no? Entonces, como de costumbre, esta es S y nos vamos a preguntar si S es una relación de orden. Y para ver si es una relación de orden, de nuevo, tenemos que comprobar si cumple las tres características. Tiene que ser una relación reflexiva, tiene que ser antisimétrica y tiene que ser transitiva. Entonces, bueno, en primer lugar es bueno muchas veces simplemente familiarizarse con lo que dice la relación para intentar visualizarla un poco, ¿no? Entonces, lo que nos dice la relación es que cogemos un número natural al cuadrado, cualquiera. Pues, por ejemplo, no sé, vamos a coger uno bajo, 3. M es igual a 3. Entonces ya tenemos un par, o vamos a tener un par, 3. Y 3 al cuadrado es igual a, ya sabemos, 3 al cuadrado es 9, y entonces nos dice 9 tiene que ser igual a otro número al cuadrado, que es un número natural, n al cuadrado, más un k. Es fácil encontrar quizás incluso más de uno, ¿no? Por ejemplo, si n es igual a 1, tenemos el par 3, 1, podemos ver que eso cumple fácilmente. O sea, 3 al cuadrado, que es 9, es igual a 1 al cuadrado, que es 1, y entonces k es 8, ¿no? Por ejemplo, este es un par que satisface esta relación. Entonces, lo primero, como decimos, vamos comprobando si es reflexiva, luego si es antisimétrica, luego si es transitiva. Entonces, reflexiva, el mismo número. Entonces, m y n son el mismo número. Entonces, tenemos que comprobar si m al cuadrado es igual a k, donde k es un número natural, más m al cuadrado. Entonces, esto es bastante fácil de ver, esto es bastante obvio, ¿no? Entonces, si k es igual a 0, efectivamente se cumple. Hay un k para el que se cumple esto. Siempre y cuando k sea igual a 0, m al cuadrado es igual a sí mismo, es igual a m al cuadrado. Entonces, ningún problema. Tenemos la reflexividad, ¿no? Entonces ahora pasamos a la propiedad antisimétrica. Decíamos, la propiedad antisimétrica exige que el único número, el único par de números n y m, donde podemos intercambiarlos de sitio y que la relación siga manteniéndose, siga siendo verdadera, es cuando los dos números son iguales. Por lo tanto, los pares 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y tal y cual. Si hay algún par donde m puede ser intercambiable con n, o sea, si es cierto que m tiene una relación con n y n tiene una relación con m, si hay algún par así, donde n y m no sean iguales, entonces tendríamos un contraejemplo y esta no sería una relación de orden. Entonces, tenemos que plantearnos qué pasa, ya hemos visto qué pasa si m y n son iguales. Entonces, ¿qué pasa si m y n no son iguales? Bueno, vamos a empezar por n porque en la relación siempre empiezan por n. Entonces, n no es igual a m. Entonces,
Planteémonos, en esta ocasión podemos plantearnos dos escenarios. Entonces, si n no es igual a m, o n es menor que m, o n es mayor que m. Solo caben estas dos posibilidades. No cabe otra posibilidad. Entonces, vamos comprobando cada una. Bueno, primero vamos a ver. Esta relación de n es menor que m, n mayor que m, esto no va a cambiar si lo elevamos al cuadrado. Por lo menos en los números naturales no cambia. Entonces, si n es menor que m, n al cuadrado también va a ser menor que m al cuadrado. Y de nuevo, si n es mayor que m, n al cuadrado seguirá siendo mayor que m al cuadrado. Entonces vamos a continuar en la siguiente página y incorporamos la imagen. Perfecto. Entonces, decíamos, teníamos dos posibilidades, o n es menor que m, o n es mayor que m. Y estábamos aquí. Entonces, sí, esto lo tenemos que hacer un poquito más grande, porque si no, no se ve, ¿no? Bueno, es igual. Entonces, ¿qué pasa si m... No, ¿qué pasa si n es menor que m? ¿No? Entonces tenemos m al cuadrado es igual a k más n cuadrado, ¿no? Entonces sabemos, vamos a asumir el primer supuesto. N es menor que m. Entonces, si n es menor que m, n al cuadrado es menor que m al cuadrado. ¿No? Sea estos los números que sean, ¿no? Es menor. Y entonces, para que sean iguales, tenemos que aumentar a n para llegar al número m cuadrado. Entonces, creo que es bastante obvio que en este caso se va a cumplir la relación. Da igual los valores específicos de n y de m. Si n es menor que m, entonces esta ecuación, esta igualdad, mejor dicho, de m cuadrado igual a n cuadrado, pues m cuadrado es un número diferente de m, pero más grande, n cuadrado es un número diferente de n, pero más grande, son menores. Entonces, como este es estrictamente menor, sabemos, es estrictamente menor a más, sabemos que va a haber un valor, un número natural que los iguale. Entonces este k puede ser el que sea, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, no va a ser 0, porque ya hemos dicho antes que n es estrictamente menor que m, y si es estrictamente menor que n, sabemos que como mínimo necesitaremos n más 1 para llegar a m, y puede ser más que 1. Entonces este k será o 1, o 2, o 3, o 4. Entonces, ¿qué pasa? O sea, siempre se va a cumplir esta relación. ¿Qué pasa si intentamos invertirla? Si intentamos comprobar si n al cuadrado, y hemos dicho n es estrictamente menor, porque no puede ser igual. N al cuadrado es igual a k más m cuadrado. Hemos dicho que n era menor que m. Entonces, como n es menor que m, n al cuadrado también es menor que m al cuadrado. O sea que tenemos aquí un número que es más pequeño que este. Y aparte le vamos a sumar un número k a este número que es más grande. Entonces la igualdad nunca va a ser posible. Si k es el número natural más pequeño, por ejemplo 0, da igual, n cuadrado sigue siendo, hemos dicho, menor
igual que n es menor que m, n cuadrado es menor que m cuadrado. Entonces, esta igualdad no se va a mantener. Para que se mantuviese necesitaríamos sumar en el lado izquierdo. Entonces, esto no es posible. Y el otro caso, el caso de n mayor que m, es exactamente igual. No lo vamos a desarrollar, pero es exactamente el mismo caso y nos llevaría al mismo sitio, ¿no? Nos demostraría de nuevo que la relación se da solo si y solo si uno de los miembros es más pequeño o igual que el otro, ¿no? Vale, y nunca se puede invertir. Si son iguales, se puede invertir. Si no son iguales, no podemos invertirlo. Porque como uno de los dos es más grande que el otro y el cuadrado también va a ser más grande que el otro, no podemos invertirlos. Vale, entonces hemos visto la propiedad reflexiva, la cumple, la propiedad antisimétrica, la cumple, la propiedad última que quedaría comprobar es la transitiva. Y la transitiva ya debería apareceros como obvia, porque estamos hablando de una relación menor o igual, ¿no? Estamos hablando de una relación menor o igual. O sea, cuando veamos los dos casos, ¿qué pasa cuando n y m y o son iguales? Pues si son los tres iguales, es obvio que si m al cuadrado es igual a, no, perdón, si n al cuadrado es igual a k más n cuadrado, entonces ya hemos dicho aquí que k es 0, ¿no? Y si n al cuadrado es igual a k más o al cuadrado, ya hemos visto que el k es igual a 0, ¿no? Entonces es obvio que n cuadrado igual m cuadrado igual o cuadrado y n cuadrado es igual a o cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando son diferentes? Pues cuando son diferentes pasa lo mismo, pero vamos a la siguiente página. Vale, esto es un poco mejor. Vale, entonces, digamos, ¿qué pasa? Ahora tenemos tres, tenemos m, n y o, y asumimos que son diferentes, que no son iguales. Si son iguales ya vemos que hay la transitividad, efectivamente, ¿no? Si son iguales, entonces m al cuadrado es igual a n al cuadrado, porque m y n son iguales, y el k sería 0, n cuadrado es igual a k más o al cuadrado, y si n y o son iguales, el k es 0 de nuevo, y entonces m al cuadrado es igual a o cuadrado. ¿Qué pasa si m, n, o son diferentes? Entonces, si son diferentes, uno tiene que ser mayor que el otro, ¿no? Uno tiene que ser mayor que el otro, y la relación solo se cumple cuando el primero del par, en este caso m, es mayor. Entonces, si m es mayor que n, hay una relación. Entonces, m tiene relación con n. Solo si m es mayor, ¿no? ¿No? Si m es mayor, entonces sí existe, de nuevo, es lo que decíamos antes, los cuadrados de m y n son diferentes de m y n, pero mantienen la misma relación de que, en este caso, m es mayor que n, y entonces existe un número natural que lo sumas a n cuadrado y llegas a m. Entonces, si se cumple la relación, porque si fuese al revés, si m es menor que n, no hay relación. Si m es mayor que n, se cumple la relación. Si n es mayor que o, se cumple la relación. N entonces tendría una relación con o. Y si os fijáis, la escala es m va a ser mayor que n y va a ser mayor que 0. Y se cumple la transitividad, ¿no?
sea, veis la jerarquía, ¿no? Para que n tenga una relación con O, n tiene que ser mayor que O. Y para que m tenga una relación con n, m tiene que ser mayor que n. Si m es mayor que n, obviamente será mayor que O. Entonces hay una jerarquía. Entonces hemos demostrado la transitividad también. Hemos demostrado, ya habíamos visto antes, que P no era una relación de orden, Q no era una relación de orden, y ahora vemos que S sí es una... Perdón, lo estoy poniendo mal. Que hemos comprobado que S sí es una relación de orden. Entonces el problema que tenemos ahora es R. Entonces, ¿qué pasa con R? Entonces, si os fijáis en R, es una relación muy curiosa porque es muy parecida a S. N tiene una relación con M si y solo si existe un K número natural tal que M al cuadrado menos N al cuadrado igual a K. O sea, lo que hemos hecho aquí es, si se puede hacer, que eso ya lo discutiremos, hemos restado N cuadrado a los dos lados de la igualdad, ¿no? M cuadrado menos N cuadrado igual a K es igual a la ecuación anterior, pero en la ecuación anterior el N cuadrado está sumando y a la derecha. Entonces, esto ya debería daros motivo para sospecha. Lo que pasa es que es una de las cosas que ha dicho el profesor en los foros, pero las sospechas no son suficientes para basear un argumento. Entonces, son muy parecidas, pero en esta sumamos y en esta restamos. Y estamos en n, que es el conjunto de los números naturales. Si os acordáis, el conjunto de los números naturales tiene muy pocas propiedades. Esto no se explica en el libro, pero es lo que técnicamente se llama, creo, un semianillo, ¿no? Porque es un conjunto de elementos G con dos operaciones, la suma y el producto, y cumple todas las propiedades habituales. O sea, hay una operación interna que es cerrada, tenemos elemento neutro de la suma, tenemos elemento neutro del producto, tenemos inversos no, tenemos asociatividad, incluso tenemos conmutatividad, pero no tenemos inversos, ¿no? Ni para la resta, que es el inverso de la suma, ni para la división, que es el inverso del producto. O sea, dado un número natural cualquiera, por ejemplo 3, no existe el número que sumado a 3 lo convierta en 0. Es menos 3, que no es un número natural. Igualmente con el producto, dado un número, por ejemplo 9, no tenemos otro número por el que multiplicarlo que nos lo devuelva a la unidad, a la identidad de la multiplicación, que es 1. Existe una fracción, un noveno. Entonces, claro, ¿cómo procederíamos aquí? Yo os digo lo que yo hubiese hecho. Si yo hubiese tenido este ejercicio, hubiese mirado R, hubiese comprobado que efectivamente cumplía, porque es una modificación de S, hubiese comprobado que satisface las tres propiedades, que satisface la propiedad reflexiva, la propiedad antisimétrica y la propiedad transitiva. Y diría, sí, es una relación de orden también. Entonces, en mi criterio, R y S serían relaciones de orden. P y Q no. Entonces, dadas estas tres respuestas que están indicadas aquí, las siguientes relaciones no son de orden. Para mí, P y Q. Entonces, de la S, respuesta incorrecta. La P y la R no es correcto, porque en mi opinión las relaciones que no son de orden son la P y la Q. Ninguna de las otras respuestas. Yo hubiese marcado C y la hubiese tenido bien en este ejercicio, pero hay variantes de este ejercicio donde sí tienes que asumir, o sí tienes que entender como válida la respuesta que ha dado el profesor. La respuesta que ha dado el profesor es que solo la S, es una relación de orden. Entonces, si la pregunta es ¿cuál de las siguientes es una relación de orden? Una de las respuestas tendría que ser la S, y esa es la respuesta que se ha dado por válida en esos otros ejercicios. ¿Cuál es el argumento? A mí no me ha convencido demasiado, pero bueno, yo no sé lo suficiente de matemáticas, soy un alumno. Pero el argumento del profesor ha sido que la resta que tenemos aquí es una operación no definida en el conjunto de los números naturales. Entonces, cuando explicamos los números naturales en el libro de texto, estos se construyen a partir de los axiomas de Peano. Y los axiomas de Peano pues explican el concepto de sucesor, etc. Pero
claro, y aparte después cuando ves en el capítulo 4, cuando te explican pues, el concepto de grupo, de anillo, de cuerpo, pues también se explica que, por ejemplo, los números naturales con la suma no son un grupo porque no tienen inversos. Entonces, vale, el argumento del profesor es que esto es una trampa para pillar. Es decir, si en vez de n, o más que una trampa para pillar, es algo para comprobar que el alumnado distingue entre n y z, ¿no? Entonces, en z, por ejemplo, este mismo par de relaciones, en z son iguales y las dos son relaciones de orden. O en q, las dos son iguales y son relaciones de orden. Y en r son iguales y son relaciones de orden también. Pero la diferencia es que en n, como decimos, no, lo que dice el autor es que ¿qué es menos n cuadrado? Porque no existen inversos en el conjunto de los números naturales. Vale, puede ser así, seguramente sea así, el profesor sabe más de esta materia que cualquiera de nosotros, pero si es así, el libro deja mucho que desear y un libro de la UNED no puede dejar mucho que desear, debe de aclarar todo, porque una de las convenciones esperables en una asignatura de la UNED es que uno se compra el libro y todo lo que está en el libro puede caer, pero no lo que no está en el libro. El libro debería ser condición necesaria y suficiente para aprobar la asignatura. Y si no lo es, los profesores deberían dejar claro, hay un libro de esta asignatura, pero no es suficiente para aprobar, necesitáis también estudiar este otro libro y este otro libro y esta sección y este capítulo y patatín patatán. El alumno en la UNED tiene que saber claramente qué tiene que estudiar y qué tiene que dominar para poder aprobar. Y del modo más concreto posible, porque no tiene clases presenciales con el profesor apenas, tiene unos tutores que no es lo mismo para quien pueda ir, y no va a clase y no ve también, el profesor no le da indicaciones, ni le clarifica cosas que son más o menos importantes y cosas que van a caer casi seguro en las pruebas o no. Entonces, el argumento del profesor, como digo, lo estoy simplificando, pero él básicamente dice que la resta no está definida en los números naturales y dice, y da a entender que si una operación no está definida, pues no puede haber una relación. Yo he ido al capítulo 2 del libro, donde se explican las relaciones. En las relaciones no se dice, en la definición que se da al final del capítulo 2 de las relaciones, no se explica para nada que una relación lógica necesite ser, como decimos, lo que acabamos de decir. O sea, ahí se define la relación lógica como tienes un conjunto, llamémosle n, como en este caso, o tienes más bien n por n, el conjunto que es el producto cartesiano de todos los pares de n con n, y una relación lógica coge un elemento, un par de estos de n por n y lo mapea a un elemento concreto n de n. Entonces, en esa definición ahí no se dice nada de que esta relación tenga que cumplir más atributos que estos. Más adelante se habla de otras cosas en el tema 3, por ejemplo, se habla de aplicaciones. Las aplicaciones sí tienen algunos requisitos para estar bien definidas y el libro de texto las aclara. En el caso de una aplicación, la aplicación es un mapeado que sí que exige que para cada elemento X del conjunto inicial haya solo un elemento Y en el conjunto final. Entonces ya tienes muy claro que una aplicación no es una aplicación o no está bien definida si para un elemento X del conjunto inicial pues hay dos elementos Y del conjunto final. Pero como digo en el libro de texto, yo no he encontrado en ningún lado que se dijese claramente que una relación tiene que estar bien definida, ni explicar en qué consiste que una relación esté bien definida. Creo que hay alguna referencia a relación definida sin explicar lo que se supone que es una relación definida. Cuando se empieza, eso en el tema 3, cuando se comienza a explicar las relaciones de orden y de equivalencia se dice una relación definida puede ser de orden si cumple estas tres propiedades o de equivalencia si cumple estas tres propiedades, pero no se define qué es una relación definida. De hecho, yo personalmente leyendo el libro había sobreentendido que una relación definida simplemente es decir, una relación que generase algún tipo de resultado, algún tipo de mapeado real, no necesariamente para todos los pares posibles, ¿no?
Pero bueno, esto lo dejamos así. Entonces, esta es mi visión sobre el tema. Creo que puedo entender el argumento del profesor, aunque no está explicado en el libro de texto. No está explicado qué es una relación definida, o sea, o qué requisitos son necesarios para decir que una relación es definida. Intuyo, a partir de todo este guirigay, de todo de todo el Cristo que se ha montado, que la relación tiene que ser una operación interna en un conjunto para decir que esa relación está definida. Y claro, entiendo que como las relaciones internas se explican más adelante en el tema 4 del libro, quizás no han querido introducirlas para evitar caos en el tema 2 o en el tema 3 del libro. Pero tal y como está, en mi opinión, está ambiguo e insuficientemente claro.